ocasión no solo es que miremos a Europa, es que Europa mira a nuestro país. Y se lo digo con orgullo y con humildad y con mucho trabajo del Gobierno de España. Quizás es la primera vez en la que efectivamente la Comisión y países de nuestro entorno miran a nuestro país con mucho interés en legislaciones que están siendo absolutamente innovadoras, vanguardistas y que van a la cabeza de los cambios sociales de los que ayer se hablaba en Porto respecto del pilar de acción europeo en términos sociales. Sustancialmente, la norma del trabajo a distancia, la norma que presentaremos mañana, que seremos el primer país que norma sobre nada más y nada menos que el trabajo de reparto en plataformas digitales, o también la vanguardia en los trabajos de transparencia e igualdad retributiva. Créanme que miramos a los ojos a Europa sin complejos y Europa emula lo que nuestro país está haciendo en este momento. Era la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, este lunes en ese acto de presentación del Plan de Resiliencia, en el que, además de anunciar que de manera inminente se va a derogar la reforma laboral, decía que Europa nos está mirando a los ojos para copiar lo que sea que estamos haciendo para ser uno de los países con mayor tasa de paro de la eurozona, el peor, el que más ha aumentado en cuestión de paro femenino, y el segundo que peor lo hace en lo relativo al paro juvenil. Uno a veces tiene la sensación de que nos gobierna gente que no está muy bien de la cabeza. Y además tenemos una noticia de hace pocos minutos. El Tribunal Supremo ha tumbado definitivamente Madrid Central. Ha confirmado así la sentencia de hace unos meses del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De esta manera queda anulada esa zona de bajas emisiones que aprobó el gobierno de la anterior alcaldesa Manuela Carmena y que el actual alcalde José Luis Martínez Almeida había prometido eliminar. Estamos esperando el movimiento del alcalde y todas las multas, todas las sanciones, además, quedan de momento en el aire. Julio Ariza, buenos días. Voy a cantar el Aleluya de Händel. Bueno, ya te hemos oído. Voy a esbozarlo. No me atrevo. Y además, si me escuchara Händel, fíjate tú, qué disgusto. No, maravilloso, la verdad, fantástico. Yo creo que eso fue una enorme torpeza, un agravio comparativo, una enorme injusticia en la línea de lo que hacen esta gente, que ignoran lo que es la justicia distributiva, ignoran lo que es la justicia social, porque para ellos ese no es un objetivo. Es la redistribución de la riqueza, la redistribución de las cargas en función de las capacidades, el mérito, todas esas cosas para ellos no son relevantes y por tanto me parece una fantástica noticia. Respecto al paro juvenil, ayer dimos los datos aquí, España está en un 40% de paro juvenil, 40 de cada 100 chicos chavales están en una situación lamentable de desesperanza, de incapacidad para encontrar una vía de futuro o de comenzar un cursus honorum que les permita llegar a una situación profesional pues acomodada y con una familia y con los recursos necesarios. Y pues Alemania tiene un 6,3% de paro, 40% España, 6,3% Alemania. Si queréis, vamos a Portugal, que está en torno al 15%, Francia en torno al 29-30%, etcétera, etcétera. Es decir, estamos aquí con unos gobernantes que están llevando a la población española a una situación ruinosa y catastrófica. Y la gente les sigue votando y la intención de voto del PSOE sigue existiendo y de más Madrid y de más no sé cuántos, que cada vez es menos de todo, menos recursos, menos justicia, menos dignidad y menos libertad. Pero bueno, así están las cosas. Josep María Francas. Muy buenos días. Yo sigo desconcertado por lo que pasó ayer, que comentamos tanto y que sigue dando pie a todas las tertulias de las televisiones. Lo malo que los liberticidas que somos, y que los liberticidas que somos nosotros, todos. ¿Tú y yo? Bueno, tú y yo también, supongo, porque más Fernando. Algo habrás pensado. Fernando, no existes todavía, Fernando, estoy seguro. No te han creado todavía. Pero vamos, que nos van a prohibir de todo. Yo tengo claro. Nos van a prohibir, José María. A ella es la minifalda y a ti no sé. ¿Podré tomar café? Bueno, no te lo prohibirán, llegará un momento que será tan caro. Es la primera vez que me bajo un café al programa. Sí, pues es verdad. Bebo agua. Y más con cristal, ¿no?
Pero ponle el Free Lips para... Algo debe tener malo esto. El Free Lips tan súper famoso para los vasos. Que tú no existes todavía. Ah, perdón. O sea, No, de y yo verdad, quería- es increíble. Existir. que Estamos con ganas. Bueno, es les hemos alucinante. excitado los dos, que está bien. Escucha, yo he Para que bajado el intervenga. café porque tengo mucho sueño. Sí, y los espectadores me despiertan, pero el café ayuda un Claro, poco es que las también. noches son para dormir. Nosotros pero, no, joder. nosotros te Y dormimos. no para botellones. Pero en fin. Oye, Si no- bajo. bueno, yo he dicho. no, que me van a multar si se enteran. Por eso. Entonces, Pero yo lo que del quería botellón. aprovechar un Sí, sí, segundo no lo porque mentes. me han llegado un vídeo de Kakemi Nuesa, antiguo compañero nuestro y amigo, alucinante, no sé si has visto la información, No lo he en el visto. país, es alucinante, en Valladolid creo que es. En Valladolid. ¿Qué has visto en la tele esta mañana? Pues yo no he visto la tele. He visto, a ver, una cosa interesante que he visto es una entrevista a tu amigo del país de Galicia. Me presidente de mi Galicia. amigo, me preocupo. Alberto Núñez Es mi Feijóo. amigo. Y me ha asombrado por dos cosas que he dicho. Si Julio estuviera viendo eso, ¿Qué? le gustarían dos cosas de las que ha dicho. A ver. Algunas no, pero dos sí. Una, que menos subir impuestos, que eso es normal que lo diga, Me y gusta. sobre todo recortar gastos. Y ha empezado a explicar algún gasto que había que recortar del Estado. Por ejemplo, Menos subir impuestos, así en general, bien. Pero si se trata de menos subir impuestos a Google, a Facebook, a Amazon y a algún otro... no ha declarado que ¿Apple? iba por el tema de gastos. Y sobre todo, por ejemplo, ha puesto un ejemplo que es muy interesante, que dice que cuando él estuvo en el ministerio, comercio era una subdirección general y ahora es un ministerio. Sí. Y, por ejemplo, recortar todo ese tipo de cosas ganaríamos mucho. Bien. Y otra cosa que me ha sobrado más, que hay que suprimir, derogar la ley de educación que ha aprobado este gobierno. Y esto he dicho, Me ha ostras, gustado mucho eso. Que no lo dijera. Llamaremos a don Alberto a felicitarle por esa por eso, manifestación por eso. pública. Ha dicho mucho, ha sido una entrevista larguísima, ¿eh? Sí, a mí que se no me he seguido ocurren con atención. 7 u 8 leyes más que habrá que derogar Sí, inmediatamente. no, pero las bueno, otras que esperas tú, yo no las he oído. empezaremos con la de educación. No las he oído las otras, pero no sé si ha sido simplemente porque no quería entrar en más detalles. Inés Sainz no solo existe, sino que está con nosotros por primera vez. Bienvenida, Inés. Hola, buenos días. Y hablaremos Ya existe. de muchos asuntos. No teníamos previsto hablar hoy de lo de Kake, pero bueno, ya que lo ha mencionado Josep María, Bilbao. que eres vasca. En Bilbao, Sí, es que yo exactamente. lo vi ayer porque saltó en las redes. Y bueno, pues esa frase que están utilizando tanto de vienes a provocar, es que va en minifalda. Pero que lo Claro. dice la Archaña. ¿Pero quién Claro. va en minifalda? No, no Kake. en minifalda. Es Que va en minifalda, porque claro, cuando te vienes a dicen provocar vienes a para provocar, todo. es que vas en minifalda. Es lo que el cerebro de una mujer entiende normalmente, ¿sabes? Que es una frase que lo hemos estado oyendo durante toda la campaña electoral lamentable y que le han dicho también que no era un periodista libre, que Sí, no hacía no. periodismo libre. Yo, que Ya es te que- conocemos, ya sabemos quién eres. Eso la policía, Julio, ¿eh? No la gente, la Archancha. Cuando se lo está llevando, Sí, no le dejan. o sea, se lo ¿Pero cogen. dónde quería ir? Él le pregunta a Quería Iceta, entra Iceta y le pregunta Ah, a ¿en Iceta, Bilbao? dice, señor Iceta, y ya, le Sí, enganchan por y se lo el tema llevan. de los presos. Es que como todo está encadenado, pues así que es que, vamos, ¿no? Un día nos estalla la cabeza a todos, la verdad, Sí, con dijo tanto... Iceta que hemos Le pagado dieron un nuestra poco, deuda. mucho. Yo Horror, qué horror. pensar Y está que hemos grabado pagado todo. No nuestra sabía yo que deuda teníamos con ETA. una deuda, pensaba que era más bien al contrario, ¿no? Pero bueno, es Oye, lamentable. ¿y en este programa tenemos abierta la puerta a que venga gente de Bilbao o qué? Anda, leche. Joder, qué bueno. Fernando De Recaldeberri, ¿no? Que también existe y que además supongo que estará feliz después de escuchar a Yolanda Díaz. Tu ministra preferida. Bueno, vamos a ver. Fernando viene con las pilas puestas. Estoy porque- primero sorprendido, luego cabreado, indignado y por último feliz. Sorprendido porque, claro, el señor Ariza viene con un café en la mano. Pues sí. Ha llegado el primero. Lo he hecho yo, Ha perdona. llegado el primero al programa metiendo prisa, cosa inusual porque, claro, los telespectadores ven lo que ven, pero los que estamos detrás vemos cómo llegamos aquí todos y estamos de los nervios esperando al señor Ariza hasta el Lo último sufrimos. momento, lo sufrimos. Cabreado porque, claro, es que oigo aquí a la ministra vicepresidenta y yo es que no puedo entenderla, no puedo entenderla. O sea, vamos a derogar lo único que ha funcionado en la pandemia, que ha sido la reforma de la ley laboral. Es decir, estos los ERTES no los inventaron ellos. Nos van a inventar unos nuevos, ¿no? Que por cierto, ERTES que ya el Banco de España dice que empieza a dejar de funcionar. Y ya respecto del aleluya que ha dado usted, pues doble aleluya, evidentemente. Lo que pasa es que, hilándolo con lo de Kake Nuesa, que yo sí lo he visto en la televisión, ya va siendo hora de que se establezca una responsabilidad personal y patrimonial para
estos políticos o politicuchos o como los queramos llamar. O sea, no puede ser que se haga una norma como la que se hizo, la de Madrid Central, con los millones que ha costado su implantación, con las multas que ha habido, multas que unos han recurrido, multas que otros han pagado, multas que otros les han sido embargadas, etcétera, y que años después, cuando esos políticos ya no tienen representación, ya no están, ya no tienen nada, es decir, ni siquiera pueden pagar su culpa política, resulta que van y se lo derogan todo. Y digo yo, ¿y todos estos millones quiénes los pagamos? ¿Los de siempre? O sea, claro. A los que, por cierto, señora ministra, nos van a subir los impuestos, porque el señor amigo de señora Ariza, que efectivamente, bueno, me refiero al señor Núñez Feijóo, que ha dicho usted que es amigo suyo. Y lo es, yo me considero amigo suyo, espero que él también mío, después de un montón de años de relaciones personales estupendas, la verdad. Que sepa que lo de no subir impuestos, ja. Que el gobierno va por... A mí no me lo diga, dígaselo a él. Bueno, pues señor Núñez Feijóo, que lo de no subir impuestos, que ja. Que 78.518 millones de euritos que quieren subir aquí nuestros amigos del gobierno. Así, para empezar. La ministra portavoz ha dicho que... La ministra ha dicho que si la recuperación se retrasa, también se puede retrasar un poquito. Por eso el impuesto al diésel es una entelequia, el impuesto al plástico es un residuo. No, porque Yolanda Díaz ya ha dicho que lo estamos haciendo. Esa es la que estaba, por cierto, el anterior ministro. Ahora abordamos todas las subidas de impuestos. Fernando, no adelantemos acontecimientos porque enseguida Marina nos va a contar más de ese acto. Voy a saludar también a Juan Iranzo en la mesa. Bienvenido, Juan. Hola, buenas tardes y encantado de compartir una mesa tan ilustre en un programa de tanta audiencia, porque me están confirmando que cada vez nos siguen mucho más. No me digas. Y el otro día me saludó un espectador y dije, por fin el espectador. No. Perdone usted, porque no se atreven a acercarse a ti. Pero a nosotros, el otro día el señor Iranzo y a mí, cuando salimos de la televisión, nos pararon y quisieron hacer una foto con nosotros, que con la distancia de seguridad y todo, tuvimos que hacerla porque había que quitarse la mascarilla para la foto, y querían una foto a toda costa, o sea que, porque el señor Iranzo es famoso. Donde vaya... Don Fernando. No, señor Iranzo. Donde vaya... se encuentra con un exalumno, y cuando no es un exalumno es un entrenador de baloncesto. Yo es que me voy a los sitios porque yo, donde yo vaya, hombre, es que es amigo de Juan Iranzo es una persona muy importante en este país. Ayer estuve en tráfico, que ya me dirá usted qué tiene que ver un catedrático de contabilidad con los señores de tráfico. Pues nada, íntimo amigo también de los señores de tráfico. Pero no ha sido alumna mía Yolanda Díaz. Y ojalá lo se nota. Por eso digo, porque ayer tuvo un día inspirado. Vamos a redacción en directo para que Marina Álvarez nos cuente otros titulares que nos dejó la ministra de Trabajo y vicepresidente tercera, porque no solamente dijo que Europa nos está mirando para copiarnos lo que hacemos en materia laboral. No está muy bien de la cabeza. Marina, buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Sí, efectivamente, ayer Yolanda Díaz presentó esos cambios laborales dentro del contexto del plan de transformación del Gobierno. Dijo la ministra Díaz que este plan, que sus objetivos principales son frenar esa precariedad laboral, ese paro que sobre todo sufren ahora los jóvenes, pero lo más llamativo, el gran titular que nos dejó, es que pretende antes del año 2022 tumbar, derogar fulminantemente la reforma laboral del PP del año 2012. Vamos a escucharla. Esta enorme transformación global que vamos a dar curso, y ya estamos dando curso a través de las reformas en la mesa de diálogo social, como he dicho al hablar del porvenir, lo que está planteando, en definitiva, es una gran enmienda colectiva hasta lo que, digamos, a lo que se ha hecho en nuestro país hasta los momentos actuales. Una gran enmienda colectiva a unas prácticas públicas que no han sido del todo correctas y que han sido disfuncionales. Bueno, y atención, porque esta derogación y el resto de planes, el resto de cambios que ya está pactando y negociando Yolanda Díaz con patronal y con sindicatos tienen fecha, tienen plazo, diciembre de 2021. Antes de 2022, Yolanda Díaz y todo el Ministerio de Trabajo ya quiere tener cerrado un nuevo marco legislativo laboral, y han anunciado ayer la ministra que este plazo es inamovible, que va a trabajar duramente para poder conseguirlo. Los plazos en el derecho son reclusivos y por tanto no se discuten.
soy clara, nos hemos fijado una fecha y hay que cumplirla, porque como ustedes saben, en parte los fondos europeos dependen sencillamente de estas grandes transformaciones de país. Y además quiero transmitir que conozco a los agentes sociales de mi país, llevan ya muchos meses trabajando mucho y bien, con silencio y con discreción, y hemos avanzado mucho. Bueno, este plan, se preguntarán, consta de 10 reformas legislativas, de 10 reformas en el marco laboral y cuenta también con 7 inversiones por valor de 2,5 millones de euros, superior incluso a estos 2,5 millones de euros. Yolanda Díaz confía plenamente en este plan que ayer calificaba como revolucionario y está tan sumamente entusiasmada, como decimos, que incluso se atrevía a decir que en este punto empieza de nuevo la legislatura. Con más fortaleza que nunca, créanme que el presidente y yo misma estamos más unidos que nunca, y les digo que la legislatura empieza ahora, los cambios empiezan ahora y desde luego nuestro quehacer es sencillamente darle esperanza a la gente. Gracias, Marina. Vamos a analizar todos los anuncios de la ministra hasta ahora. Oye, María, no sé lo que empieza ahora, pero el Telegram de Julio Ariza del Toro TV tiene 43.099 suscriptores. Nos falta uno para los 43.100. Uno, por favor. Voy, Julio. Uno. Alguien que se dé, por favor, de alta en Telegram. Ahora mismo, 43.099. Le recuerdo, señora Ariza, que el único que hace aquí publicidad de su Telegram es usted. No lo menciono nunca. Con una eficacia, por cierto, una eficiencia notable. Publicidad eficaz. Vamos a dejar las cosas Ya te claras, sigo, ¿eh? no puedo... Muy bien. Aquí los hay que no se ganan el sueldo con lo del Telegram. Yo estoy indignado, no con don Fernando, Telegram. por supuesto, ni con Telegram, estoy indignado con la vicepresidenta. Ah, ¿tú Ayuso. solo? Efectivamente. ¿Ayuso? Porque es indignante. Creo que hay 20 millones de españoles más. Yolanda Díaz, perdón. La vicepresidenta Yolanda Díaz, porque ayer nos insultó a todos los españoles y sobre todo a los de menor nivel de renta. En primer lugar, porque dijo que ya no iba a exigir ningún ajuste, que ya no había que apretarse el Que cinturón. nunca más le diremos Y en a la cambio gente que se proponen apriete el subir cinturón. impuestos que fundamentalmente afectan a las rentas medias y bajas. En segundo lugar, propone una contrarreforma laboral que lo único que hace es, en momentos de crisis, destruir mucho más empleo si se llevara a cabo, y en momentos de expansión que cueste mucho más crear empleo. Porque básicamente, ¿qué es lo que parece que van a proponer? En primer lugar, acabar con el contrato de obra, con lo que evidentemente penaliza al sector de la construcción y a otros muchos, el turístico, etcétera, con lo que se va a contratar mucha menos gente, no más. En segundo lugar, ¿qué proponen? Volver a establecer la ultraactividad de los convenios, es decir, que siga en vigor un convenio si no hay otro nuevo. ¿Eso a qué llevaba? A que los convenios que eran muy inadecuados pues no permitieran contratar gente. Y en tercer lugar, que la negociación colectiva no tenga en cuenta a la empresa, sino que se haga a nivel de provincia o a nivel de sector. Por tanto, en términos técnicos, lo que significa es que se incrementa la ley de Okun, y no se asusten. Es decir, la relación entre el crecimiento económico y la creación de empleo. Antes de la reforma del 2012, que fue lo único positivo que se hizo en la época del Partido Popular en esa legislatura, precisamente la ley de Okun estaba en el 2,3. El PIB tenía que crecer un 2,3 para crear un empleo neto. Ahora estaba en el 0,1. Y lo que pretende doña Yolanda Díaz es precisamente que suba a 2 y pico. Por tanto, penaliza clarísimamente a los sectores menos favorecidos. Esa es la propuesta que tan alegremente está realizando. Bueno, ha habido unos cuantos espectadores que ya han sido sensibles a nuestra petición de pasar del 0,99 al 100. Y tengo que dar las gracias a Ana Martín, a Jota, a Ismael, a Maribí, a Ricardo, a el tío Júcar, a Barico, a María y a Antonio. 109, 109 Bueno, ya. pues muchos más ahora, ya no sé. Ya, 109. Pues sí. O sea que son ustedes estupendos. Muchísimas gracias. Van sumando solo. No, pero que está Y lo de estupendo. cargarse el contrato de obra, ¿y entonces qué contrato habrá ahí? No, que en teoría la constructora tiene que tener siempre un empleo fijo
ir llevándolo de obra en obra, con lo que va a tener muchísimo menos. Y así fomentamos a OHL. Para la construcción. Y para el turismo y para muchas, evidentemente. Y así fomentos y contratas irá mucho mejor, Florentino irá mucho mejor y todo mejor. Y Pepe, Juan y Carlos, que tienen una pequeña empresa de albañilería en la que tienen sus 4 albañiles y que lo que hacen es cuando les surge una obra grande, contratan a alguien por una obra servicio para el tiempo que dura la obra, eso es a freír puñetas. O un programa de televisión, ya no se hace. Las pymes a freír puñetas. Entonces, ¿cómo contratas? Llámale a la señora Díez que te lo explique. No, que no lo entenderé. En lo del programa de televisión no protestamos, que quiten el contrato de obra, queremos ser fijos. Yo no puedo. He estado mirando el tema de subvenciones del BOE. No podemos ser fijos. Es que dices, bueno, yo cada día entiendo menos. No, no lo leo usted. Vamos a ver. ¿Se van a plantear alguna vez que cuando no hay dinero o cuando el dinero es muy escaso tienes que revisar los ingresos y los gastos? No. Pues no, solo los ingresos. Fijo se lo ha planteado. Los gastos no interesan a nadie. ¿Ya sabe usted? ¿Quieren dejar ustedes de tirar el dinero de los españoles y de dedicarlo a cosas que no, desde un punto de vista de la justicia social, no tienen ningún sentido? Ya sabe usted que son injustas. Mire usted, las ayudas con carácter general van a ser una boñiga. ¿Le he dicho bien esta de la palabra? Más fino. Te lo agradezco muchísimo, Fernando, Lo he de hecho bien verdad. esta vez, ¿verdad? Boñiga está extraordinariamente bien, Perfecto. porque además remite a una cosa de Muy cambio campestre, climático, muy campestre. verde, ¿Ve usted marrón. ¿Ve usted que yo aprendo poco a poco de usted bien? Ya Pero digo las palabras con pero crudeza. acépteme que debemos ser sofisticados en nuestro lenguaje, refinados. Sofistica Boñiga. Porque si no, la gente no nos reconocería. Cuando la gente se asoma a esta televisión porque les da por el coger el mando y cambiar y nos escucha hablar, primero piensan que venimos de otro planeta. Porque claro, decimos unas cosas que ya verás tú. Pero luego encima el lenguaje es un poquito más respetuoso. No, pero yo creo que Boñiga lo entiende todo. Boñiga está muy bien. Fino. No. Excremento Bueno, no, no excremento un no, debate. excremento, No, hombre, no. excremento, por Dios. Residuos generados por un animal que contamina el medio ambiente. Bueno, Oye, pues estaba- eso está muy bien. Lo acuñamos. que nos vamos del sitio. La vaca Estábamos- es la máquina más precisa que yo he conocido y la primera vez que fui a Galicia comprendí que la vaca era un animal maravilloso porque era capaz de transformar una hectárea de hierba en un entrecot fantástico. Pues ahora te vas a hinchar a comer saltamontes. Sí, En lugar hombre, de carne. venga, Según- hombre, venga, sí. todos los días. Cuando los coma Melinda, sí, hombre. Pero hay un 10% No, 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 de no. europeos que Bueno, están abiertos que a os esta habéis posibilidad. escapado de las subvenciones, que estabais hablando de las Sí, subvenciones, sí, que era sí. más importante que la boñiga de la Venga, carne. venga, Inés, y Será una carne No, vegetal. acá, Yo estoy como Josep María, es que no la entiendo cuando habla y trabajo en comunicación, o sea, llevo 20 años Pero- como pero consultora si es que- estratégica de comunicación y esta señora, es que, bueno, todos en general, pero esta en particular, no hay manera de entenderle. Y en mi caso yo soy emprendedora y tengo una pequeña empresa. Necesito entenderla, o sea, porque ¿cómo contrato yo ahora si tengo que contratar? O me hablan con un lenguaje llano y que entienda todo el mundo, porque todos somos expertos en economía y No, ni ella temas tampoco. fiscales Ella no y tiene tal. ni idea, clarísimo. Y, problema es que ella es que no hay manera, así que os ayudaría también, me ayudaría mucho que me explicarais algo, o sea, como los emprendedores, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Pues Llorar. de momento paciencia, porque esta mañana Llorar. otra entrevista que he Llorar encontrado y que es con con mucha Álvarez. paciencia continuar adelante porque el país sale adelante, porque hay emprendedores y porque hay gente con mucha paciencia, con muchas ganas de trabajar. Pero desde luego, si gracias a estos, llorar. Y luego otra cosa, de verdad, tampoco la economía es mi fuerte, pero de primero básico de economía doméstica, o sea, si no hay ingresos, reduces el gasto a la mínima expresión. Obviamente, es que todos somos economistas, porque la etimología de la palabra economía es el buen gobierno de la casa. Por tanto, Claro, lo o que sea, haces yo- es gestionar economía recursos doméstica escasos. de ama de Evidentemente, casa. claro. Todos somos Y mi pequeña economistas, pero empresa. ninguno sabéis hacer unos presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado es una ironía, que luego en la televisión no se coge. no lo coge bien, Que no lo coge bien, lo digo de antemano. Acotación, ironía. Los presupuestos generales del Estado se hacen engordando mucho los ingresos para luego no cumplirlos e inventándose los gastos.
Bueno, y ahora, Montero como veremos... los hace cogiendo de aquí 60.000 millones. Bueno, eso Montero, no es nada, y chiquillos. luego- O sea, aquí Montero los es pone una alumna aquí. aplicada de lo que he dicho. Sí, sí, ¿verdad? Justo, porque además, como muy bien dice Fernando, además es que ya lo que hay que grabar es cualquier hecho imponible. O sea, respirar va a ser un hecho imponible, etcétera. Vamos a ir analizándolo luego posteriormente porque tienes toda la razón. Es que precisamente la capacidad expoliatoria del gobierno no tiene límite en el tema fiscal. Pero ojo, el problema es que los tribunales al final lo tiran abajo, pero con muchos años de retraso. Claro, Acaba de tirar precisamente la subida del impuesto de sociedades que realizó en su momento Cristóbal Montoro en 2016, precisamente lo ha hecho la Audiencia Nacional porque grababa también las pérdidas, es decir, había que compensarse las pérdidas de 5 nos años lo antes. devuelven. Juan, Lo que es una barbaridad. aquí Eso la es lo que afecta- me temo, que no tiene efectos retroactivos. 4 Como años. Madrid No, Central, ¿no? Madrid no tiene Central no efecto. devuelven las Solo multas. afecta a 5 quien haya años. recurrido. Solo afecta a al quien que, haya al que ha recurrido, como bien entonces- dice, y el efecto retroactivo no existe porque recordar que incluso fue inconstitucional cuando se declaró la unidad familiar como sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, que ya se rompía esa unidad y no tuvo efectos retroactivos. A partir de ese momento sí, pero solo devolvieron al, como muy bien ha dicho Fernando, al farmacéutico de Lérida, que fue el que presentó directamente el recurso. Pero ¿y ahora Entonces, las multas de Madrid Central se van a devolver, Juan? Eso ya sí que no lo Te sé. Si ha recurrido, Te juegas Si ha conmigo. recurrido, probablemente sí. ¿Cuándo caduca la posibilidad de recurrir una multa? ¿3 meses? No lo ¿6 sé. meses? No lo sé, pero yo le digo que todas las que han pagado... Lo y digo todas para las que han los que premio- se la hayan Vamos, como puesto empiecen a hace 6 devolver, mi meses, pues hermano. yo tenemos, recurro. Juan, una cosa, que es que esta mañana otra entrevista que he escuchado es a Álvarez. ¿Quién es Al Álvarez? que era ese chico de UGT, ¿El de Barcelona? el que era de Barcelona, que era amigo nuestro en Barcelona. en Sí, el hombre, Parlamento. claro, nos quería muchísimo. Mucho, besos todo el rato y abrazos. Pues este tal Álvarez, una cosa que he dicho que no sé si es verdad, es que, hablando de esto, es que eso no se puede hacer nada si no hay acuerdo patronal-sindicatos. En principio, eso es lo que también doña Bueno, y Yolanda por lo cual ha Díaz venido a ayer decir- planteó, vamos a ver, pero vamos a ver también en la patronal hasta dónde tensa la cuerda, porque yo creo que tiene que estar muy firme y ser un auténtico muro en este caso. Ah, pero hay No lo dudes. Pero Eso hay- va a ser. pero hay patronal. Garamendi va a estar ahí, vamos, como un solo hombre. Más que Yolanda como sí si va a fuera de ser. Bilbao, joder. Más que Yolanda sí va a ser, ¿eh? Madre mía. el primero que va a estar ahí en la fila. Sí, ahí va a ¿verdad? estar, sí, sí. Tenemos todos esa sensación. Sí, como estaba al frente de toda la pandemia en nombre de los empresarios todo un año, ¿no lo has visto que salía todos los días en televisión y en radio? Don Fernando sí que defiende a los empresarios. Eso también es una ironía, me temo. Sí, sí, también. Es que hay que poner un letrerito que ponga ironía. No, cuando sea ironía, Que lo aparezca ponemos. en el pecho, como los aplausos, pues lo mismo. Vamos a hacer una pausa, seguimos hablando de impuestos. A la vuelta vamos a recordar todas las veces que el gobierno negó que nos fueran a subir los impuestos. Vamos a ver también qué impuestos concretos nos van a afectar a la mayoría, porque esta subida de casi 80.000 millones le va a tocar a todo el mundo. Ya lo sé, ya Pero lo sé. antes que de la que vas a decir. empieces, reitero, los primeros que lo dijeron en esta casa, ¿quiénes fueron? Tú. Este programa. Así es. Te digo No que lo dijo la sexta, ni la 1, ni la 2, ni no la lo 4. decían el Lo dijo el resto, toro. pero la gente normal yo creo que sí lo veía, ¿no? Sí, sí, O pero sea, es que los luego... Toros hablan. Pero es que luego llega el Banco de España y dice algo que hemos dicho aquí nosotros 6 meses antes. Eso es. Ya. Porque no se escucha. Vamos Sí. a Y lo recordar la procesa. agenda del Club de Amigos. Saben que esta semana es espectacular. Ayer estuvo con nosotros ya Javier Villamor, estuvo muchísimo rato respondiéndoles a todos ustedes a sus preguntas, y hoy les recuerdo que está Paco Huertas, que debuta con nosotros con ese ciclo de conferencias de En Ruta por España. Hoy empieza por el Camino de Santiago, el Qué chulo tradicional, es. el Camino Oh. francés. Qué bonito es hablar del Camino de Santiago. Y qué bien a lo las hace 6:30. Paco. Así que todavía están a tiempo de apuntarse, llamándonos, escribiéndonos al Club de Amigos. Les quedan un poquitas horas, pero tienen margen Este todavía. tipo de conferencias, María, junto con los recorridos por dentro de las catedrales españolas, son una auténtica delicia. O sea, pasas un rato, además se te pasa rapidísimo, y cuando termina dices, me ha servido, he aprendido un montón de cosas. ¿Verdad? La verdad es que el saber no ocupa lugar, como decía aquel viejo eslogan. Y además las conferencias culturales del Club de Amigos es que son especialmente buenas. No es porque sean de nuestro club, pero es que lo son. Que también.
también el miércoles 12, mañana a las 6 de la tarde, en este caso cultura pero musical, con Edgar Martín, ya saben, director de orquesta, divulgador musical, que en esta ocasión va a hablar de Albéniz, el siempre pendiente de nuestra música española. Saben que además acompaña todas sus conferencias con obras musicales, con lo cual es que es redondo. El jueves 13 a las 7 nuestra cata magistral con Florencio Sanchidrián de la mano de Navarretinto. Ya han pedido... Y de Román Sendoya, que va a estar también allí. Y Javier también, creo. Javier Villamor. Sí, todos comiendo. Entonces no quedará jamón. No nos traerán si están nada. Román y Javier Villamor, olvidaros. Haremos un caldito muy bueno con el hueso, que queda estupendo, con unos fileitos y tal. Y lo tomaremos aquí. Genial. La verdad es que ver a Florencio cortar el jamón es un... Además, es una obra de arte, es verdaderamente espectacular. Sobre todo si lo catas. ¿Eh? Sobre todo si lo catas. Bueno, chicos, eso ya es como jugar al póker y ganar. Sí. Si no, no deja de ser... Y ya la semana que viene les estamos preparando cosas, no se crean, a las que también se pueden ir apuntando en nuestra página web. El 18 vuelve a estar con nosotros José Ramón Riera. Este viernes nos adelantará algún detalle más de esa conferencia del martes 18 a las 18. No tiene pérdida. En este caso va a hablar del análisis del gasto de las comunidades autónomas y cómo él propone reducirlo. Nos lo ha contado en alguna ocasión en este programa, pero lo va a explicar con mucho más detalle. El miércoles 19... María del Mar Cristóbal, en esas conferencias que te gustan del ciclo de catedrales. Y además debuta también el 20 de mayo a las 6:30 Catalina Hoffman. Va a estar con nosotros por primera vez para hablar del neurofitness a través del Club de Amigos, 6:30, como les decía, o sea que también pueden irse apuntando cómo cuidar nuestro cerebro. 916162464, club@eltorotv.eu y clubdeamigos.el. ¿Sabes que ahora hay unos marcapasos cerebrales? Pues no lo primero que hubo fueron los famosos marcapasos del corazón, que lo que hacen es detectan que... Empezamos nuestra segunda hora en directo en la redacción abierta de la mañana. Antes de la pausa hablábamos de impuestos. Fernando, estabas haciendo un resumen de todas las a tocar para mal, claro, todas se van a aumentar, no es que ninguna nos la bajen. Y teníamos preguntas en la mesa sobre el IVA súper reducido. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Pues eso, que también quieren, como también afecta a los ricos y no a los pobres, ni a la mediana empresa, ni a la clase media, pues también hay que eliminarlo. Es que es un despropósito absoluto todo lo que se está haciendo con respecto a los impuestos en este país. En artículos que tenían que aplicarse el superreducido en estos momentos ya, por no decir el cero, las mascarillas, por ejemplo, todas, no algunas. Que nos engañaron. Etcétera, sigue manteniéndose al tipo normal. Sigue el tipo del 21, que va a subir, ya lo digo de antemano, que el siguiente paso va a ser la subida al 23% del IVA, porque además es el más inmediato en la recaudación para el Estado. Y es que, y esto es un problema de déficit, es que no nos equivoquemos. Esto es un problema de déficit. Es decir, se han calculado unos ingresos absolutamente desproporcionados que no van a cumplir y el Estado está disparado en el gasto y va a generar un gasto mayor que el que ha presupuestado. Por lo tanto, va a generar el mayor déficit, por eso decía que no te apuntaré mucho tanto, que sumar y restar, y la única consecuencia que hay para paliar eso, dado el ritmo en el que estamos, es un aumento rápido de impuestos y en impuestos que sean rápidos de recaudación. Y el impuesto más rápido de recaudación que hay en este país es el IVA. Y los especiales. Y los especiales, hidrocarburos, plásticos, alcoholes, etcétera. Tabaco. Entonces todo eso va a subir. Y si de repente, pues eso, si meto los peajes, meto las carreteras, meto un pico de los aviones, meto un pico de los barcos, meto piquitos por todos lados, recaudo por todos los sitios. Porque claro, el famoso impuesto de carreteras, es que estamos hablando de 100 y pico mil millones de euros, Ojo, a 5 años. Pero es que no revierten. No, si revierten en que gasten más. Bueno, pero no revierten, en ellos, quiero no decir. revierten el que recauda. No. La prueba la tiene usted, la Dirección General de Tráfico, que es el organismo de España que más recauda, porque con lo que recauda tiene para pagar a toda su plantilla, para pagar a toda la Guardia Civil y encima sobra. Y sin embargo, ¿cómo los tienen? ¿Cómo tienen a los guardias civiles? ¿Cómo tienen los coches de la Guardia Civil? ¿En qué medios están? Los cuarteles de la Guardia Civil que dan pena. Claro. Casas cuartel. Y sin embargo estamos hablando de la Guardia Civil, que probablemente sea el Cuerpo de Fuerza de Seguridad del Estado
con más empaque de este país, con más prestigio y además, a la hora de recaudar, puesto que tiene la Guardia Civil de Tráfico, el que más recauda para el Estado en el país. ¿Y cómo les tienen? Pues imagínense cómo va a estar el resto. Enseguida voy a este lado de la mesa, pero que casi se me olvida que nos tienes que leer algo del libro de Jesús. Ahí te has arrepentido. Que sea tan bonito como lo de ayer, de la belleza. El libro es maravilloso, sí, la verdad. Bueno, lo de la belleza que decía ayer era esa definición que hace, o esa distinción que hace entre la hermosura, que es esa lozanía, esa frescura de la juventud, y la belleza que incorpora la sabiduría, incorpora la bondad, incorpora el bien y otras cualidades que se van atesorando con los años, que son mucho más estables, mucho más sólidas, ¿no? Y bueno, hace esa distinción. Pero lo que quería contaros es que la novela de Jesús Trillo es una novela que está encuadrada en lo que ocurre en Alemania entre 1918, el final de la Primera Guerra Mundial, y lo que es la República de Weimar hasta 1933, cuando Hitler toma el poder, el control, y hace la famosa ley habilitante que le permite hacer todas las leyes sin pasar por el Parlamento, por el Reichstag, sin pasar por el Congreso alemán. Lo que pasa en Alemania entre noviembre del 18 y agosto de 1919, de verdad, comparar aquello con lo que vivimos ahora, si queréis ver un periodo convulso, complicado, violento, de verdad, en alguna parte, asomaros a la República de Weimar, que por cierto, ayer por la tarde pregunté a varios qué era la República de Weimar, me dijeron que no sabían quién era Weimar. Digo, pues Weimar no era nadie, Weimar era la ciudad, que se llama Weimar, está en Turingia, donde se celebra la Asamblea Nacional y se aprueba la Constitución alemana de 1919, que luego fue sustituida por la Constitución, por la famosa Ley de Bonn del 48 o del 49, con Konrad Adenauer ya en el poder, ¿no? Entonces, el libro, que es una historia de amor entre una filósofa judía, pero con gran raíz cristiana, por la tesis de Hannah Arendt la hace sobre el amor en San Agustín, y Martin Heidegger, que es el inspirador, probablemente Esparza se enfada conmigo cuando lo digo, es uno de los inspiradores intelectuales del nazismo y un filósofo nihilista, ¿no? Y que da lugar luego al existencialismo, a las corrientes existencialistas francesas, a Sartre, a Camus, a Kafka, a toda esa gente, ¿no? A todo lo que nos ha ido destruyendo el humanismo en el siglo XX. Bueno, esa historia de amor es fantástica, pero el encuadre que hace Jesús Trillo, cómo describe Berlín, cómo describe Nueva York, cómo describe Alemania, cómo describe París, es una cosa espectacular. Y la novela la quiero recomendar porque además esos diálogos filosóficos, comienza la novela en una cosa preciosa que dice que los días no te impidan ver el tiempo y los años uno tras otro no te impidan ver la historia. De verdad que el libro vale la pena, es una cosa maravillosa. Y además hemos pensado que a algunos les gustaría tener el libro firmado por Jesús Trillo. Bueno, pues vamos a hacer la misma operación a todas aquellas personas que llamen al Club de Amigos, a ese 91-616-2464. Les vamos a enviar el libro, dan su nombre y les enviaremos este libro de Jesús Trillo firmado, dedicado por él. Y eso es lo que quería contaros de El mundo entre guiones, Hannah Arendt y Martin Heidegger. Por cierto, he estado esta mañana desayunando con una persona que no veía hace mucho tiempo y de repente me dice, es que te escuché ayer hablar de Hannah Arendt y resulta que yo hice la tesis sobre Hannah Arendt. Bueno, pues curioso. Poca gente conoce a Hannah Arendt, pero es uno de los personajes más interesantes del siglo XX, por cierto, muy amiga de Edith Stein, que es Sor Benedicta de la Cruz, Santa Benedicta de la Cruz, que era probablemente una de las teólogas más importantes del siglo XX de la Iglesia Católica. Muy interesante, muy esperanzador el libro de Jesús Trillo. La foto engaña un poco, ¿eh? ¿Por qué? Porque parece un libro súper delgado
Y de delgadito bueno, nada, ¿eh? Delgado, yo también puedo parecer delgado en antena, cosa que No. El libro el libro parece tiene delgado. 547 páginas. por eso que no. Pero Y ese de ahí no tiene- te las bebes. Y ese de la comprar un foto folleto, vamos. no tiene más de 80. ¿Quién de la foto? Sí, la foto que La aparece ahí foto de parece... Ali, que parece un folletito. No, son unos fiordos y unas... No, el tamaño. No, el tamaño, que parece muy pequeñito. Es que está como doblado. Dele usted así la vuelta al Casi libro. 500 entonces- páginas de libro. Está abierto. Por eso que parece un folletito. No, casi Y no es un folletito, 575 páginas de libro, con las citas. Se lo ha currado. Se lo ocurre. Es que escribir eso y la descripción que hace, por ejemplo, sabéis que se produce un momento de hiperinflación en Alemania y hay un momento en el que se juntan dos amigas, de las dos chicas, con un chaval ahí en una cafetería y él lleva para enseñarles un billete de 1 millón de marcos, ¿no? Que era con lo que iba a pagar el café en la cafetería allí en Berlín. Hiperinflación que fue 22.000 millones. Entonces, la gente, ¿qué hacía? Por ejemplo, pagaba el taxi en el momento de montarse, no al final. ¿Por qué? Porque era mucho más caro después. Y por eso utilizaba mucho más autobuses y tranvías, porque pagabas en el mismo momento. Es la mayor inflación de la historia, que además yo no soy capaz, aunque se aplican esos ejemplos, de ver lo que significa en términos reales, solo en términos matemáticos. Francia siempre se arrepintió de haber aplicado un criterio tan rígido y tan duro a la devolución, al pago de las indemnizaciones a los que se condena a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. La única obra con la que estoy absolutamente de acuerdo con Keynes son Consecuencias económicas de la paz. ¿Por qué? Porque analizaba los aspectos económicos del Tratado de Versalles y llegaba a la conclusión que necesariamente Alemania se tenía que revolver, aunque no lo deseaba. De tal manera que, efectivamente, como tú muy bien dices, esas indemnizaciones que en el fondo se han estado pagando hasta hace 4 años generaron precisamente una situación extrema que dio lugar pues, a la Segunda Guerra Mundial, muy posiblemente. Interesante. A ver si me llega uno a mí también. Hombre, Yo seguro, no lo tengo. Seguro. Si lo compra usted al Club de Amigos del Toro, que lo edita la editorial, que por cierto lo edita Homo Legends, editorial Homo Legends. Algún día tendría usted que hablar de esa editorial, de cómo hace para en el que salgan estos libros. Pues con mucho cariño y además está, yo creo que lleva en el último año ha editado más de 80 libros. Y todos ellos extraordinarios. Son libros que nadie más quiere editar. Es una editorial... Es otra característica. Es una editorial... Es lo que hay que leer. Don Julio, es una editorial consolera, ya lleva años. Sí, muchísimos años, sí. La constituí yo. ¿Es verdad? Sí. Fui el gestor que hizo la constitución, que la inscribió en el registro. El nombre surgió cuando Giovanni Sartori editó Homo Videns, que tuvo un enorme éxito. Y de Homo Videns... Homo Legends nació con aquel invento de aquella radio digital que hizo usted también. La radio Internet, cuya primera becaria fue Isabel Díaz Ayuso. Efectivamente. Sí. Es que, para que vean que somos mayores, y algunos hemos vivido los años que vivimos apasionadamente, Fernando. Y los que nos quedan. Vamos a Moncloa porque está compareciendo en directo Pedro Sánchez, acompañado del presidente de Argentina, que está de visita oficial, y realmente no sé de qué va a hablar en concreto el presidente. Así que Sánchez y Fernández al habla. De economía, los dos. Una multinacional. La solidaridad, el apoyo, el calor de una sociedad, de un país, fue precisamente de la Argentina. Y esto quiero ponerlo en valor porque en los momentos difíciles, en los momentos más duros, es cuando realmente uno se da cuenta de dónde está la amistad, dónde está la hermandad, y eso lo hemos sentido siempre de la sociedad argentina y de su gobierno. Así que muchísimas gracias de corazón, Alberto, por esas palabras de solidaridad y siempre el cariño que has mostrado a la sociedad española en los peores momentos de la pandemia, como también sabes que cuenta la sociedad argentina con toda la solidaridad, con todo el cariño, con toda la hermandad de la sociedad española en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando todos, todo el planeta, como consecuencia de la pandemia. Esa colaboración no solamente se ha extendido a la solidaridad, sino también a otros muchos ámbitos que tienen que ver con lo económico. Creo que es muy importante subrayar
que durante estos meses de gobierno, tanto de España como en Argentina, hemos estrechado y mucho las relaciones comerciales. Hoy, precisamente, en el Consejo de Ministros hemos aprobado un plan de internacionalización de la economía española con más de 4.500. Plan de internacionalización de la economía española. Juan, ¿qué nos podemos esperar? Más gasto, 4.500 Pues millones. que ese pequeño taller que tiene 3 empleados por fin va a poder vender en Australia, gracias al apoyo, ¿no, Fernando?, de Pedro Sánchez. Sí, sí. Es decir, Bueno, o sea, que van a dedicar 4.500 millones a los pequeños autónomos, Sí. el taxista de aquí de Torrelodones, que va a poder exportar sus servicios por de Australia fin, a Estados Unidos. Por fin va a acabar la crisis para el taxista y en lugar de facturar el 50% va a facturar el 100%. Cuando tenga 5 sucursales de mi agencia por todo el mundo, ya os llamo desde ahí, hacemos zoom. Los únicos planes que conozco para incrementar el comercio internacional es bajar los aranceles y los contingentes. Y no sé lo que se va a incluir, pero me temo que nada. De tal manera que nuevamente es un canto... No te temas. Un brindis al sol. A ver, Es nada, un brindis al sol. Un brindis al sol. Es que tú crees que todo el mundo sabe de comercio internacional, los Incoterms y todo eso. Los contingentes son la cantidad de producto que un país acepta que pueda entrar de otro país. Efectivamente. ¿Correcto? Está Eso muy es bien un que lo explique. contingente. Eso es un contingente. Y hubo una anécdota en España, por ejemplo, la importación de motocicletas de Japón estaba contingentada en kilos. En los años 70 se empezaron a hacer las motocicletas mucho más grandes, con lo que se redujo significativamente la entrada de esas motocicletas, incluso para el Ejército y la Guardia Civil. En el caso informático, o sea, todo es discrecional, era por bultos, con lo que llegaban aquí bultos de Apple o eso, inmensos, etcétera. Sí, señor. Es arbitrario, pero es un obstáculo al comercio que penaliza al final al consumidor. No que como tiene- los Marx, que como subieron muchísimo los aranceles a los zapatos, decidieron importar los zapatos solo del pie izquierdo. Sí, señor. Con lo cual, cuando llegaban aquí, pues nadie cogía la partida y quedaba la partida ahí y la acababan subastando a precio de €1 todos los zapatos. Entonces los Marx importaban el pie derecho y hacían el mismo procedimiento. Esa genialidad empresarial está en el libro de teoría económica de Lipsey, explicándolo, o sea, no español, porque es no es una mentira genialidad, lo que estoy diciendo. absolutamente, pero está en el Lipsey, además, de economía. Efectivamente, era una forma de no pagar- saltarse, de saltarse los aranceles, efectivamente, y los contingentes, efectivamente, porque nadie, por ahora, le interesa un solo zapato, un sloppy. Pues sí, ya veis que aquí tenemos que estar en todo. Y luego, comercio, es que anécdotas esas ahí fantásticas. Comercio estaba en Serrano 51, creo recordar, y enfrente estaba la cafetería Roma. Pues la cafetería Roma era un mercado secundario de licencias de importación, porque la gente lo que intentaba es conseguir una licencia de importación como fuera y luego la vendía. Y de hecho parece ser, y me lo decía Jaime Requeijo, mi maestro, que fue director general de Comercio Exterior, que incluso entró de contrabando una locomotora. O sea que efectivamente las restricciones que favorecen la ilegalidad. La cafetería Roma, por Dios, era la cafetería de los fachas. Eso después de ser mercado secundario de Sí, licencias. claro, con ya la ley. fue diario. Efectivamente, porque claro, España empieza a progresar a partir del plan de estabilización de 1959, porque nos abrimos afortunadamente al mundo y al comercio exterior. Y de hecho, los jóvenes, salvo nosotros tres, los demás, bueno, sabíamos lo que era la escasez. Yo fui a vivir a Holanda y volví al Remiro Maeztu, que era mi colegio, y les llamó muchísimo la atención que traje un juguete que ahora es lo más habitual, que es el Lego, o un anorak, porque en aquella época no existían en España. Los niños... el principio básico de la economía. El Lego, habrá visto usted, don Julio, que son los gemelos que lleva don Juan, que llevan los gemelos de Lego. Casualmente rojo, amarillo y rojo. Casualmente. Casualmente. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Es hablar del ego y salir un argentino. No, pero no se imagina usted lo bien que estaba dando la cámara en la que salía Pedro Sánchez a un lado y don Juan al otro. Y la mirada todos mirando a Juan. Bueno, Embelesados. tenemos más asuntos económicos, luego hablaremos, si nos da tiempo, del escándalo Plus Ultra, del que seguimos conociendo novedades, pero ahora tenemos que saludar a Jorge Campos, que ya nos está escuchando. Jorge Campos, presidente de Vox en Baleares. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Porque de otro escándalo terrible del que también seguimos conociendo noticias es el de las menores abusadas en Baleares, esas niñas que estaban tuteladas. Y conocemos estas novedades gracias a la denuncia que ha presentado un educador de estos centros en el juzgado de instrucción número 3 de Manacor, referidos a los presuntos abusos y explotación de menores, menores de varias niñas y un niño en varios centros de la isla. Jorge, ¿cuáles son estas novedades que acabamos de conocer en las últimas horas? Bueno, pues son novedades que desgraciadamente ya no lo son tanto. Es más del mismo escándalo, que es un escándalo ya no solo nacional, sino ya incluso europeo, como ha dicho incluso la propia Comisión de Peticiones de la Unión Europea, donde ahora ya vemos que ya los niños y niñas, porque hay niños y niñas tutelados, responsabilidad de administración, ya no es que fuera de los centros cayeran en prostitución o en abusos sexuales, drogas y demás, no, es que ahora estamos conociendo que incluso esto se produce dentro de los propios centros de acogida, dentro de los pisos tutelados. Incluso también hemos sabido que hay educadores implicados en el tema, con lo cual esto es una detrás de otra y no sabemos hasta cuándo puede tener fin, y además es que no podemos averiguarlo porque se niegan en rotundo los partidos que sostienen al gobierno de la señora Armengol a investigar cualquier asunto. Jorge, vemos bueno, te diría con estupor, pero realmente estamos acostumbrados ya a que muchos grandes medios no dedican a este asunto prácticamente nada de tiempo o nada directamente, y sobre todo vemos cómo este escándalo se lo tiran tratando de ocultarlo entre ellos Armengol, el gobierno central, pero ahí siguen las niñas desprotegidas sin que nadie lo investigue. ¿Vosotros lo vais a volver a llevar al Parlamento? Bueno, nosotros ya antes incluso de que saliera el escándalo en diciembre, el escándalo saltó a luz pública en enero de 2020 por hechos ocurridos en Nochebuena del año 2019, diciembre de 2019, y antes incluso nosotros ya pedíamos auditorías porque nos llegaban informaciones de que algo estaba pasando en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, que es la administración que tutela a los menores con problemas, ¿no? Entonces, desde entonces hemos solicitado hasta en 7 ocasiones comisiones de investigación, tanto en el Consejo Insular de Mallorca como en el Parlamento Balear. Hemos acudido a la Fiscalía. La Fiscalía nos ha archivado las denuncias. Seguimos pidiendo al mismo tiempo que van surgiendo cada vez más denuncias de implicados, de niñas, de educadores, de todo el mundo, sin tener respuesta ninguna. O lo peor, la respuesta, por una parte, del Gobierno de España es, acuérdense, cuando Pablo Iglesias decía esto se debe investigar, caiga quien caiga, y después su propio partido aquí en Baleares votaba en contra de investigar. Esa es la respuesta que tenemos, con lo cual, desde luego, nosotros no lo vamos a dejar de ninguna manera, como estamos haciendo desde que saltó el escándalo, pero estamos convencidos de que esto, primero, va a seguir sucediendo, y después debemos averiguar desde cuándo está pasando todo esto. Y sobre todo hay que cambiar absolutamente los protocolos de actuación. No puede ser que un trabajador social decida arrancar a un niño de una familia por cuestiones, por ejemplo, económicas, que ese niño, niña, acabe en un piso tutelado, y que esa asociación llamada del tercer sector que gestiona ese piso tutelado se lleve entre 3.000 y 6.000 euros para que encima después el niño o niña acabe prostituido, abusado y demás. Eso es una barbaridad, es repugnante, es un escándalo, vamos, yo creo que sin parangón, y es también igual de escandaloso el silencio de la señora Armengol. Mencionabas a Pablo Iglesias, se ha aprobado esa ley que nos deja en herencia terrorífica de, en teoría, protección a la infancia. Tampoco esta ley pues da algún mecanismo para que tú puedas seguir denunciando este caso de una manera más efectiva, ¿no? Si se siguen negando a investigarlo en el Parlamento en el Parlamento Balear y en el Congreso, es que el asunto sigue escondido para la opinión pública.
Así es, yo creo que es una demostración más del cinismo y la hipocresía de este tipo de leyes. No solo que esta ley es terrorífica, como bien se dice, donde ya incluso los padres ya no pintan nada y los padres incluso pueden ser sancionados si no siguen el sistema educativo que le dicte el gobierno de turno, que ya es una auténtica salvajada, sino es que en casos tan escandalosos como este no interfiere en nada. Por cierto, esos mismos partidos que han aprobado esta ley son los que no solo se callan en el caso escandaloso de Baleares, sino son los mismos que alientan manifestaciones feministas en defensa de la mujer, en defensa de las niñas, pero curiosamente en este caso están todos callados. No hay ni una manifestación ni absolutamente nada ante esta barbaridad. Con lo cual yo creo que vamos, está muy claro, ¿no?, lo que pretende este gobierno. Y además, Jorge, el educador que ha sido denunciado por otro educador por presuntos abusos a una de las niñas, parece ser, según cuenta OK Diario, que fue derivado de este centro de menores de Baleares a un internado de la península. O sea que sepamos, este presunto abusador sigue en contacto con niños. Claro, sí, así parece que es. Pero es que yo lo he dicho en alguna ocasión, el tema del escándalo de los menores tutelados prostituidos de Baleares no creo que sea exclusivo de Baleares. A mí me da, desgraciadamente, que en otras comunidades autónomas está pasando lo mismo. Tenemos el caso que ha salido del exmarido de la señora Oltra de Valencia, pero estoy convencido de que estas terroríficas noticias que afectan a menores de edad se están produciendo en toda España. Y desde luego no ayuda en nada que precisamente el abusador, el agresor, pues los vayan trasladando de un centro a otro. Desde luego, eso, si esa es la medida, pues madre mía, después entienden cómo estamos. Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta. ¿Cuántos detenidos hay por este asunto en Baleares? ¿Y cuánta gente está imputada por la Fiscalía Balearia? Es una broma, ¿verdad?, la pregunta. Sí. Porque sí, es una broma. Una broma que te conduce a pensar que esto es un disparate y que hay una injusticia radical en el tratamiento de este tema que es repugnante, sinceramente. Bueno, es que precisamente la pregunta que me has hecho deja en evidencia el papel de por ejemplo, la Fiscalía. ¿No? La Fiscalía, a la denuncia que nosotros presentamos, a las propias diligencias que abrieron por este escándalo del año pasado de las 16 menores prostituidas, decidió archivarla con el peregrino argumento de que no habían llegado a la conclusión de que no existía una red de prostitución. Y como no había red de prostitución, pues tenían que archivar. Bueno, oiga, a mí qué más me da que haya red, no haya red, ¿qué define usted como red? Si ahí lo que se está produciendo es un abuso de niños que son responsabilidad de la administración. Pero ¿cómo es posible que se pueda archivar esto? Bueno, y ahí estamos intentando nosotros que el tema no se olvide. Pero vamos, detenido se detuvo a un implicado, que aún está pendiente de juicio, por cierto. Responsables políticos no hay ninguno. No solo no deniegan comisiones de investigación, sino que crean paripés como una comisión política donde están todos los partidos ahí, incluidos Ciudadanos, donde firman un informe de conclusiones que dicen que este problema se produce, primero, por la pornografía, segundo, porque la sociedad es muy mala en general, y tercero, que es una vergüenza que Vox utilice esto para hacer política. Esas son las conclusiones. Si fuera un cura salesiano o marista o jesuita, ya verías tú si teníamos el nombre de la madre, los datos del señor, dónde vive, a qué se dedica, estaría detenido e imputado de 17 delitos. No me extrañaría, desde luego. En fin, Jorge. Ya Baleares empieza a ser tierra de campos, amigo. Sí, bueno, son las islas de las prohibiciones y de los escándalos continuos, sí. Pues sí. Pues Jorge nada. Campos, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver si te vemos pronto por aquí, ¿Sí? Que no vienes nada, Y tienes a Oye, Alejo Vidal Cuadras muy picado con el tema de la sobrasada.
Bueno, yo creo que entonces, ¿qué me queréis? ¿A mí o a las sobrasadas y desensaimadas? En el caso de Alejo, más a las sobrasadas. La ensaimada. Y las Yo ensaimadas. el jueves que viene, si Dios quiere, estaré ahí en el Gato al Agua, que estoy muy a gusto, y a ver si la señora Armengol me deja llevar una ensaimada. ¿Con sobrasada o sin sobrasada? Está muy bien ese Con condicional de ensaimada. si Dios quiere. Porque así es siempre. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Feliz tarde, hasta otro día. Bueno, yo Buen creo día, buen día, que Mati. Jorge ha mencionado el que es el grave problema, que esto probablemente no ha sucedido solo en Baleares. Baleares es lo que se ha conocido de alguna manera un poco más en profundidad, pero tenemos el caso de Valencia y debe pasar en muchos Y el otros resto. Yo eso, hace 2 años me dediqué a entrevistar. Las entrevistas que hice fueron exclusivas en ese tema. Entonces, creo que es importante marcar una serie de cosas para que queden claras. No es un problema de España. Es un problema internacional y sobre todo en Iberoamérica y en Centro Europa. Es un problema de legislación. Se están cambiando leyes para que los servicios sociales puedan coger un niño o una niña de una familia y llevársela sin juicio, sin que intervenga un juez. Tendría que intervenir un juez, pero no interviene un juez. Y además, curiosamente, ni siquiera es funcionario, porque en muchos casos los servicios sociales son subcontratados a una empresa. O sea, te puedes encontrar un señor que no se sabe que ha estudiado, que la han contratado para eso, que puede ir a una familia y decir, estos niños comen mal, o estos niños no sé qué, o adiós, y se los llevan. Asomaros a Telegram y ver el informe que hay sobre las relaciones entre Bill Gates y Jeffrey Epstein. Y además, y aparte de eso, o sea, eso es una cosa que afecta en España ahora mismo a unos entre 50 y 60.000 niños, niños y niñas ahora mismo. Aparte de eso, que esos niños de servicios sociales van a una familia de acogida o a un centro, lo que pueda ocurrir de prostitución, de drogas y tal, eso es un segundo problema que existe. Pero yo con el primero ya me quedé alucinado. 50, 60.000 niños robados, por no decir secuestrados, de su familia. Niño que está en peligro de El acabar. problema... Un segundo, que vamos en directo al Congreso, porque está compareciendo Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, tras la reunión de los martes de la Junta de Portavoces. Vamos a ver cuáles son los asuntos principales que van a ir al Pleno este miércoles. Climático que regresa al Congreso tras su periplo por el Senado. Es una ley que, como ya anunció Vox, va a hacer mucho daño a muchas familias españolas. Lamentablemente ya empezamos a ver las primeras consecuencias. Este jueves, mientras el consenso de la Agenda 2030 y todos esos políticos que van con una chapita multicolor se aprueba en esta Cámara, de nuevo los textos legislativos realizados a espaldas de agregados españoles, ahí fuera, en las puertas del Congreso, estarán cientos de trabajadores de Repsol protestando. Vienen desde Puerto Llano para reivindicar su derecho al trabajo, su derecho a llevar al pan a sus familias, derechos que Vox apoya. Vox estará con ellos y con los trabajadores de Repsol de La Coruña, afectados también por el ERTE, o los de Madrid, o los de Tarragona, los de Músquiz, o los de Cartagena, porque ya están viendo que tarde o temprano les tocará a todos los trabajadores de la industria petroquímica abocada al paro y a la precariedad. Creemos que este ERTE es consecuencia de esa cruzada contra los combustibles fósiles que se mantiene por parte de Bruselas y a la que se suma, como no, ese consenso globalista de la Agenda 2030 representado en esta Cámara. Esa llamada transición energética de la que nos hablan empieza a dar lugar a la destrucción, entre otras, de la industria petroquímica, desde luego, pero también de la automovilística o de muchas otras industrias de importante peso en nuestro país, llevando al desempleo y a la ruina a cientos de miles de familias y a comarcas españolas enteras. Esta realmente es la transición del empleo al paro. Es la transición por la que quieren que transcurran las clases medias trabajadoras españolas, que va a la ruina por los caprichos de políticos urbanitas que poco conocen el sector primario y nada conocen la industria. Ya hemos denunciado las consecuencias sociales que tiene el plegarse a estos dogmas climáticos decididos por burócratas de salón, que no tienen en cuenta ni el interés nacional, ni el tejido productivo, ni a las familias, ni a los trabajadores. Este jueves pondremos cara y ojos a esas consecuencias. En Vox, ya lo hemos dicho muchas veces y lo volverá a decir esta semana nuestra diputada Mireia Borràs en la tribuna, proponemos articular políticas que incentiven el I+D+I para aumentar la eficiencia y la viabilidad de distintas tecnologías energéticas, como las renovables, pero en ningún caso imponerlas por decreto y mucho menos antes de que estén maduras y que generen suficientes puestos de trabajo. Instamos a considerar las nuevas tecnologías CCUS
que en inglés, como ustedes saben, quiere decir Carbon Capture, Use and Storage, es decir, captación, utilización y almacenamiento del carbón, de CO2, para aprovechar los fondos europeos que se pueden destinar a estas cuestiones, que son cuestiones efectivamente clave para nuestra economía, y para generar enormes sumideros de dióxido de carbono a través de regadíos que generen empleo en la España rural. También para inversiones en I+D, que nos ayuden a impulsar nuestra industria, y para mejorar la competitividad de nuestras empresas y abaratar los costes de la energía. Todo ello alineado con lo que ustedes recordarán que defendió el presidente de Vox, Santiago Abascal, en la anterior moción de censura, en uno de los discursos más ambiciosos, con alguna de las propuestas medioambientales o de transición ecológica, pero de verdad más ambiciosas que se han oído en este Congreso. Porque en Vox distinguimos entre un sensato conservacionismo y ese ecologismo radical que tratan de imponernos y que, repetimos, tiene consecuencias reales para trabajadores, para familias y para comarcas enteras. Entre la Agenda 2030 y la burocracia de Bruselas o los trabajadores de Repsol, nosotros lo tenemos claro. Son algunas de sus primeras víctimas y las vamos a apoyar este jueves a las puertas del Congreso. Por último, acerca del estado de alarma, como ustedes saben, hemos criticado los toques de queda, hemos anunciado que los llevaremos a la justicia y nos parece sorprendente que después de una campaña completa en la Comunidad de Madrid, en la que el eslogan del partido triunfante o el partido ganador de las elecciones fuera la libertad, ahora resulta que estén proponiendo al Gobierno de la Nación nuevas medidas para restringir la libertad. Si hemos estado toda la campaña hablando de libertad, no entendemos ahora cómo el día después de la campaña se empieza a hablar de restricciones de esa misma libertad. Y quiero recordarles que los españoles tienen el derecho a circular y a residir en todo el territorio nacional, que tienen derecho al trabajo y a la actividad económica, que tienen libertad de empresa, que tienen la libertad de reunirse con sus familiares, con sus amigos, en el ámbito del derecho de la reunión pacífica. Y a partir de ahí no hay ninguna otra discusión. Efectivamente, si estamos ante una epidemia, pues habrá que tomar, como es lógico, medidas de seguridad y de prevención personal, las que recomienden las autoridades sanitarias. Pero a partir de ahí, todo lo que constituya vulneración de derechos fundamentales no lo vamos a admitir. Y nos preocupa mucho que desde el Partido Popular se anima al Gobierno a modificar la ley orgánica reguladora del estado de alarma, excepción y sitio, para habilitar que las comunidades autónomas puedan declarar estados de alarma en parte del territorio nacional. Los derechos son de todos los españoles, la soberanía nacional se manifiesta en el conjunto de los españoles y se manifiesta en que todos tenemos los mismos derechos y deberes en cualquier parte del territorio. Y esto, como digo, pues aclara muchas cosas. Haber estado escuchando durante la campaña en Madrid a la candidata del PP, que parecía, por cierto, de otro partido, pero hoy ya vemos que el Partido Popular realmente está en las políticas, al menos en esta materia, en las políticas del señor Feijóo en Galicia, que es trocear España, levantar barreras, fronteras, como dicen ellos, fronteras dentro de España y dar todo el poder a las comunidades autónomas. Nosotros no vamos a entrar en ese juego, ya que queremos, insisto, los mismos derechos para todos los españoles y no queremos que las comunidades autónomas troceen la soberanía y permita que haya españoles con más o menos derechos según el lugar en el que residan. Y sin más, nos ponemos a su disposición para cualquier pregunta. Toques de queda en toda España, inversión en I+D+I. Por cierto, que acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra vuelve a rechazar el toque de queda que quería implantar el Gobierno de la región y también el horario de cierre de las terrazas. Ya lo había dicho este lunes, pero se confirma ahora que no se puede utilizar el toque de queda para evitar los botellones, como pedía el Gobierno regional. Dice este tribunal que se puede evitar con la legislación actual. Iván Espinosa lo ha explicado muy bien. Es decir, tú no puedes estar durante meses diciendo al Gobierno que qué vergüenza, que has asumido tú todos los poderes, que estamos en un Estado totalitario, que esto es la pera, que no, que hay que dejar que las comunidades autónomas hagan lo que tal. Cuando se acaba el estado de alarma, sobre el que el Tribunal Constitucional ha sido incapaz de manifestarse respecto al recurso que tenía sobre la mesa, acaba el estado de alarma y los mismos que decían eso dicen, oye, pero haga algo, le dicen al Gobierno, haga usted alguna ley, haga usted cosas. ¿Pero en qué quedamos? Incoherente. Pero todo. Julio, esto es parte del... O sea, esto entraba
a formar parte de la estrategia que este señor tiene en la cabeza, porque para empezar, pudiendo acabar el estado de alarma un lunes, mucho más sencillo para que la gente no salga y tenga una vida un poco más razonable, más responsable, yo estoy totalmente de acuerdo con libertad, es libertad y responsabilidad, pero es que estos jóvenes obviamente llevan recluidos y sufriendo muchísimo, aumentando los suicidios muchísimo, que se da todo a ser muy preocupante a finales del año que viene, o sea, de este año ya, y no hay estado de alarma. Pero es que ya, primero, podías haber hecho otra cosa mejor, aparte de acabar un lunes, tirarte 2 meses o 3 meses antes haciendo una campaña de pedagogía, de informarles, de volver a reconcienciarles y de decirles, a ver, que se acabe el estado de alarma, pero que esto sigue estando ahí. Y bueno, es que forma parte de su plan estratégico de enfrentarnos los unos a los otros y de formar el caos más absoluto, porque entre lo de las leyes de las comunidades autónomas, el Tribunal Supremo, que yo no sé si bueno, el anticonstitucional le llamo yo ya, porque los primeros anticonstitucionales son ellos, y el Supremo, yo no sé si en 5 días tiene que resolver, pero ¿le va a dar tiempo? Si no van a parar de llegar recursos y demandas y... No sé, o sea, es de locos. Lo que están haciendo, tuvimos un plan de desescalada por fases después del confinamiento y ahora, de la noche a la mañana, levantas el estado de alarma, pues ¿qué quieres que espere? Y además él promete un marco jurídico. Este señor no ha tenido 20 años. O sea, este señor no ha tenido 20 años y no ha salido de fiesta, que esto no, nada. Nada, o sea, estaba yendo a clase, por lo que decía en Twitter, estaba yendo a clase ¿De Pedro Sánchez? De Pedro Sánchez. No entréis en las fiestas. Que no entremos... No es horario para explicar. Ah, vale. Pues nada, bueno, pues no hablaremos de lo de criminalizar. Siempre la culpa es nuestra, siempre la culpa es de la juventud. Siempre es que ya siempre la culpa es de otro, es que no es Pedro Sánchez. Constante insulto a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, a nosotros, y ellos nunca hacen nada mal. Ya está bien, es la vida de la gente. La culpa siempre la tenemos los jóvenes. Siempre tenemos la... No sé por qué nos echan la culpa de todo, Fernando. Me enfado es tremendo. Es que los jóvenes tenemos ya la culpa de todo en este país. Sí, esto es inaguantable. La tenemos los jóvenes, los tenemos los que decimos las cosas directamente a la cara, los tenemos los que abogamos por la libertad, los tenemos los que abogamos por el cumplimiento del derecho. Todos esos somos los que tenemos problemas, porque realmente, si tú piensas, al final todos estos que la mitad no han estudiado, no han hecho otra cosa nada más que dedicarse a la política de los 17 y 18 años y que pactan con narcotraficantes, que pactan con narcogobiernos, etcétera, son los únicos que les va bien, son los únicos que dicen que vamos de maravilla. Al final el autónomo, el pequeño empresario, el señor que tiene que trabajar 14, 15, 20 horas diarias, las está pasando ganutas, está cerrando sus negocios y vamos de mal en peor. Pero, según la ministra, aquí no pasa nada, vamos como nunca. Hay algo que se nos escapa, porque lo que no tiene ningún sentido, o sea, yo no me puedo creer que el señor Pedro Sánchez, como dije ayer, que es amigo de las excepciones, amigo de mandar hasta en la sopa, amigo de todo eso, de golpe y porrazo, haya decidido que él no quiere meterse en ese tema. Y no tiene ningún sentido, como decía Julio, que algunas autonomías que lloraban porque se les metía al Estado a empezar a dictar órdenes, ahora resulta que cuando el Estado les deja sueltos, ahora ruegan yo que sé, igual, que el Estado haga algo. ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Una elucubración? ¿Quieres una elucubración? A lo mejor es que quiere que venga una oleada gorda para coger el mando único y decir lo bueno que soy. Y no sería, que no. Yo creo que quiere sembrar el caos no más sería absoluto. posible que los españoles asumiéramos que somos adultos. Sí, pero eso tenemos que asumirlo todos. ¿No sería posible que cada uno leeros de verdad las La historia demuestra que los dictadores de vez en cuando hacen cosas absurdas con la finalidad de tener más poder y más tiranía. No te extrañe que esto sea una jugada para dentro de unos meses